se puede. Entonces, Claro. toca sí o sí desde el celu. Ujú. Bueno, Listo, pero mi viejo, ¿qué muchachos, más? ¿Cómo has es un estado? gusto poder estar acá y compartir este espacio tan especial y sobre todo usar mi historia, o sea, lo que Dios ha hecho con mi vida para que de alguna forma toque, ¿no? Yo sé que en las historias hay un grado de identificación que nos permite crecer muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que ese entramado de historias que componen todo lo que Dios hace en la vida de una persona tiene detalles que siempre van a hacer que los demás se identifiquen. Entonces, gracias, David, gracias por este privilegio tan grande. Dice la Juli que va acá para un celular. Aquí hagamos un crowdfunding, un Patreon, para recolectar. Listo, ¿no? Juanpa, bienvenidísimo. Pues este espacio yo quiero que estés tranquilo, que estés relajado. La idea es que lo charlemos, no lo disfrutemos, no sin presiones. Eh, Vamos como a charlar un poquito de tu historia, algunas preguntitas. No quiero que quede tan entrevista, pero tenemos como algunas cositas como para dirigir la charla, pero ahí la idea es irla charlando. Si se te ocurre algo que quieres decir, este es tu espacio, o sea, eres nuestro invitado y pues qué rico poder oír lo que puedas comentarnos. Bueno, Listo, antes de listo, mi empezar, yo quiero, hermano. hay una pregunta que hemos estado haciendo a todos y a mí me gustaría saber cómo te definirías con 5 palabras. O sea, 5 palabras que tú piensas que te definirían. Bueno, esa pregunta es un poco difícil, ¿no? Estamos hablando Es durísima. de virtudes o de defectos. No, no, no. 5 palabras, claro. A veces es más difícil encontrar qué cosas buenas puedo decir de mí que qué cosas malas, Sí. ¿cierto? Si te hago una Pero lista de mis defectos, no este acabaría. momento, en este momento queremos es cosas positivas, cosas buenas, o sea, Sí, sí. que tú creas que te definan. Bueno, yo creo que la primera es apasionado. Soy muy apasionado por las cosas que hago o que me propongo. La segunda es que soy una persona muy creativa. Me gusta pasar tiempo. Yo creo que, y eso lo publicaba en estos días, que fue una frase que me llamó muchísimo la atención de Pablo Picasso, ¿no? O sea, la creatividad existe, pero te va a encontrar trabajando. Entonces, siento que es como esperar que, o sea, por ejemplo, si vas a hacer una canción, si vas a escribir un poema, tienes que empezar a escribir. A pesar de que te trabes, a pesar de que estés bloqueado, sentarte y encontrar, dejar que la creatividad te encuentre. Y creo que tengo esa, ¿cómo decirlo? Como esa disposición. Eh, Me considero una persona disciplinada. Eh, Me gusta organizar mi tiempo y creo que en eso fue algo que influyó muchísimo en mi estudio en el IBLI, en el Instituto Bíblico, a partir de la materia de administración del tiempo. Eso marcó de una forma crucial mi vida, mi planificación, creo que me hizo una persona muy ordenada. Y la palabra de Dios también lo dice en Proverbios, ¿no? El hombre sabio planifica. Entonces, empecemos, me propuse empezar por planificar mi tiempo. Eh, Servicial, no era una persona servicial, pero creo que es uno de los rasgos del ADN de Cristo, la vida de una persona, el servicio. Yo creo que la mejor forma de parecernos a Jesús es sirviendo a los demás, ¿no? Y es algo que se va desarrollando paulatinamente. Y creo que en ello también juega mucho un papel determinante el servicio que hacemos en la iglesia. Creo que es un centro de entrenamiento para la vida. Y, al menos en mi experiencia personal lo puedo definir así. Y creo que soy muy perseverante, ¿no? O sea, perseverante en el sentido, y eso lo aprendí en un libro de Rick Warren, en Liderazgo con propósito, que dice que un líder, o sea, primero que nada un líder, tenemos como ese concepto de que es alguien que siempre está dirigiendo algo, ¿no? Pero el liderazgo es algo que aplica en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos líderes, empezando por nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que aprender a autoliderarnos. Y parte de ese liderazgo es influenciar a los demás y terminar lo que empezamos. Una característica de un líder es siempre
el líder siempre termina lo que empieza. Entonces, creo que es algo en lo que he estado trabajando, pero ya siento que he ido evolucionando en ese proceso y es algo que creo que lo he logrado a través de Cristo. Me parece súper chévere que escojas cosas en las que tú dices que estás trabajando, ¿no? Sí, Porque podrías quedarte con lo que ya hago bien, ¿no? O sea, como las 5 cosas que ya soy. Pero me parece súper chévere porque pues, realmente nosotros todos somos un proceso, no somos un producto terminado, ¿no? Entonces, súper chévere eso. Eh, Otra cosita que quiero preguntarte, quiero que nos cuentes y quiero que aproveches que nos cuentes un poco de qué te dedicas, qué estudiaste, por qué lo estudiaste y que nos hables un poco de esa faceta tuya como escritor. bueno, estudié inicialmente música durante 2 años en Bogotá. Posteriormente estuve estudiando comunicación social, es mi profesión, lo que tuve la bendición de terminar. Eh, Mi encuentro con la escritura, con la literatura, es algo que viene desde mucho antes. Yo vengo de una familia donde han habido pintores, escritores. Tengo un tío que es escritor y él me influenció mucho desde que yo era adolescente. Y creo que nuestra generación, David, por lo menos, somos una generación como pues en mi caso, ¿no? Y yo me he dado cuenta que en eso como que nos parecemos, ¿no? Yo, por ejemplo, durante mi adolescencia crecí fue leyendo, o sea, yo no miraba televisión, sino me la pasaba era devorando libros, y eso se convirtió como inicialmente en un pasatiempo, luego en una pasión. Pero digamos que mi encuentro con la literatura fue desde mucho antes, ¿no? Obviamente no con tanta intensidad, no con tanta pasión. Primeramente para mí estaba la música y creo que lo sigue estando. O sea, siempre ha ido delante la música, pero el encuentro con la literatura fue algo que marcó un hito importante en mi vida, porque creo que cuando estuve lejos de Dios fue algo que me ayudó a mí a hacer catarsis, ¿no? A liberar tal vez todo el dolor que yo cargaba en mi alma, toda esa ansiedad, las imágenes que llevamos dentro en el alma. Yo creo que la función que cumple el poeta es hacer una introspección dentro del alma, ¿no? A través del lenguaje. Es descubrir como el caminante que va en medio de una cueva y empieza a descubrir todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Que a veces hay cascadas, hay animales nocturnos que habitan la oscuridad, y yo siento que de alguna forma ese es el encuentro que la literatura le permite tener a uno, ¿no? Inspeccionar ese otro yo que nos habita, y siento que en ese tiempo, en esos tiempos que estaba tan angustiado, tan agobiado, tan cargado, eh, Dios de alguna forma, ¿no? También me permitió, Él todo lo usa para bien, y todo ese dolor canalizarlo en algo que se convirtió en algo muy valioso, que luego llegó a ser mi libro. Mm, Este libro pues nació a través de una convocatoria que extendió la Secretaría de Cultura en el año 2016-2017. Nunca me propuse escribir un libro, ¿no? Eso es algo que yo escribía simplemente por el ejercicio de desahogarme, por el ejercicio de hacer catarsis. Hola, Encontré, y te digo algo, y te tengo una envidia, yo he querido escribir un libro, o sea, sí, pero, pero es más difícil de lo que uno creyera, ¿no? Es más, o sea, como llegar a plasmar algo en el papel, tiene su arte, ¿no? O sea, sí, claro. y ahorita decías que en la poesía hay una introspección que tú traduces en el lenguaje hablado, y tú siendo músico también sabes qué pasa en la música, pero en sonidos, ¿no? Exacto. Es otra forma de hacer esa introspección. Entonces me parece muy bonito y lo que cuando tú sacaste el libro yo decía, qué chévere un libro, ¿no? O sea, o sea, me imagino, me gustaría como que me cuentes cómo fue la sensación de tener la primera edición y abrirla y oler las Ah, hojas, o sea, eso ese fue un me momento gustaría conocer. hermoso.
Sí, David, y verás, ¿sabes qué es lo más complicado? Es que uno tiende a autocriticarse muchísimo. O sea, Mm, tú te lees y siempre vas a decir, no, esto es muy boleta, esto es muy cursi, esto no aguanta, pero te lee otra persona y dice, wow, está súper bien. O sea, no sé, porque uno se da muy duro. Y eso lo sí, decía sí, sí. Ernesto Sábato, ¿no? O sea, él decía que con todo lo, en ese tiempo, con todas las obras que él quemó, de los escritos que él tenía, hubiera tranquilamente lanzado muchísimos más libros que pudieron haber sido pues un éxito, pero los quemó, que ni siquiera los guardó. Entonces yo creo que es eso, ¿no? El sentimiento, cuando ya recibí, ese libro, ya la publicación la recibí cuando ya estaba en Cristo, creo que fue hace 2 años, más o menos, 2 años y medio. Mm, pues algo indescriptible, porque yo creo que en ese libro se condensa todo lo que fue mi vida sin Cristo, ¿no? Empezando por su título, Sombras y Presagios, ¿sí? Es de donde venía, de un mundo rodeado de sombras y presagios, ¿no? O sea, con ese temor de la superstición, de lo que puede pasar con base en algo que en algo que miré, en algo que sentí, ¿sí me entiendes? Y eso te hace vivir como atemorizado, como asustado, pero de todas formas, siento que de todo eso Dios hizo algo espectacular, ¿no? Que es tener una publicación, un libro, algo que no planifiqué, pero que digamos, en cierta forma también me ha abierto puertas para seguir creando, para seguir escribiendo. Y creo que eso ha sido pues grandioso, ¿no? La vez que recibí los libros fue hermoso porque me entregaron pues como muchos ejemplares y tenerlos aquí en mi cuarto y mirarlos, los olía, los tocaba, estaba, les tomaba fotos, entonces sí, sí, fue una Claro. sensación muy, muy bonita para mí y también para mi familia. Ujú. Súper chévere. Y bueno, aprovecho y saludamos a los que han ido llegando. Carolina, Teresita, hola mi Tere. Samu por ahí llegó. SGR, no sé cuál será el nombre, bienvenido al perfil. Samu por ahí está, Sofi Buccelli, Eder, Ridam, Sube. Ahí está también Andreita, Andreita Silva, bienvenidos todos. Buenas noches a todos, Bueno, bienvenidos. y me gustaría, tienes tienes tu familia ahí, ¿no? Veo a muchísimos de J ahí conectados. Me Ah, parece muy sí, chévere, pues, vinieron a darme apoyo moral. ese amor de familia de los J y bueno, qué chévere Saludos que a mi estos espacios, familia porque J25. qué chévere estos espacios para también como unirnos con Temeita y J, pues que pues somos un mismo equipo, ¿no? Y, y bueno, pues yo quiero contarles algo. Yo antes de que a la pregunta yo quiero contarles yo cómo conozco a Juanpa. Yo conozco a Juanpa por ahí en el 2008, más o menos, 2008-2009. Eh, bueno, de hecho creo que fue antes que Teresita nos presentó, pero tú fuiste solo esa vez a la iglesia y luego empezaste a ir otra vez. Y bueno, para los que nos conocieron hace 10 años, ya van a ser 12 años, flacos, ¿Cómo pasa mechudos, el tiempo, parce? flacos, mechudos, y bueno, y empatizamos muy bien porque pues Juanpa rockero, pues de vieja guardia ya, y pues la pegamos mucho por la música. Y bueno, fue muy grato conocerte en ese momento. Claro, tú estabas todavía en un proceso. Dios había hecho un llamado. Yo siento que Exacto. es como que Dios ya estaba golpeando, pero tú todavía estabas en el proceso de abrir la puerta, ¿no? Ujú. Entonces, tuvimos un grupo musical, incluso quienes están aquí, vieja guardia, recuerdan Fuego Santo. Tuvimos, tuvimos unas experiencias muy, muy bonitas, pues, alrededor de la música. Y bueno, pues ya con eso ya me gustaría que nos cuentes cómo fue ese proceso, porque tú venías desde pequeño, ¿no? Ya teniendo acercamientos, o mejor dicho, Dios como llamándote, pero ahora sí me gustaría que nos cuentes cómo fue eso de llegar de una
de llegar de una vez por todas a Dios, definirte, ya decidirte por Cristo, tu paso por pues la música en lo secular de Crew y toda la escena pues también rockera que estuviste en Pasto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso que como yo, desde donde yo lo vi, fue un proceso largo, pero que ya después de ver todo lo que ha hecho, por eso yo decía que si yo puedo dar fe de lo que ha pasado Claro. con Ujú. Juanpa, o sea, yo lo he visto en muchas etapas y pues es muy bonito, ver mechudos y músicos, dice la Tere. Entonces cuéntanos, Bonito, mi Juanpa, ahora Tere, sí, saludos, Teresita. Bueno, esta es una historia un poco larga, ¿no? Porque en realidad han sido miles de cosas que pasaron a lo largo de mi vida, de mi historia, que Dios permitió vivir. Primeramente, cuando yo era niño, mi mamá asistía a un grupo cristiano, un grupo de oración y ella me llevaba. Me llama la atención esto porque siento que de alguna forma Dios desde chiquito siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo pendiente de mí, ya tenía un propósito, yo pues no sé, me imagino que Dios me miraba y pensaba que tenía un plan. Entonces, eso fue algo es algo que me llama mucho la atención. Mi infancia transcurre medio pues de bastantes dificultades. Vengo de un hogar donde mis padres no conocían a Cristo. Finalmente ellos se separan y esto, como toda separación, siempre esto te deja marcas que repercuten, ¿no? A lo largo de tu niñez, de tu juventud. Por lo menos durante mi infancia, mi adolescencia, siento que fui un joven muy tímido, muy inseguro, muy nervioso. Mm, Sufrí, digamos, de cerca lo que es el bullying. Era, cuando ya empecé en mi etapa de adolescencia, también siento que había muchos complejos, ¿no? O sea, por mi apariencia, porque era muy delgado, y cuando no tienes una identidad clara y definida, y también esa figura que te da seguridad, ¿no? Como son tu padre y tu madre, en esa etapa tan definitiva de tu vida también te termina afectando muchísimo. Hola Joyce, Hola Juanpa, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Qué gusto Bien, qué verte. gusto saludarte. ¿Cuánto tiempo? Igual. Uy, sí, ya más de un año. Sí, un año cerrado ya. ahora en marzo se Ah, sí, cumple un ya un año. año. Un Dios año. mío, claro que sí. Bueno, pero yo estoy aquí para escuchar Sí, pues todo lo que has continúa, preparado. sí, dale, A ver. dale. Y buenas Luego, noches para todos. luego durante mi adolescencia, pertenecí a un grupo religioso donde infortunadamente no recibí una sana doctrina y esto me llevó a desarrollar una falsa percepción de quién es Dios para mí. O sea, yo, mi concepto era la imagen de un Dios cruel, un Dios que siempre estaba esperando que me equivoque para caerme con toda, para mandarme un rayo y partirme en dos. O sea, yo se sentía que fallaba en algo, y en ese tiempo que era un niño, ¿no? Tal vez fallaba, no sé, en el colegio o hacía alguna diablura en mi casa y yo sentía que Dios ya me iba a castigar y bueno, y ese ambiente también era un espacio donde se exponía mucho a la gente, se la avergonzaba en público, ¿no? Y no se restauraba con amor, que yo creo que es el mensaje de Cristo, ¿no? Yo tenía la idea de un Dios cruel y castigador, o sea, todo lo contrario a ese Jesús que vino a morir por nosotros, a ese Jesús que la palabra de Dios dice que no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. Entonces, mis intentos por acercarme a Dios eran fallidos, porque obviamente, si uno tiene una imagen de un Dios cruel, te va a costar acercarte, ¿sí? Yo me sentía culpable, me sentía sucio, me sentía indigno de acercarme a Dios. Por lo tanto, mi vida de oración se reducía a ceros, o sea, yo no tenía una relación con Dios. Y si la tuve en algún momento fue algo tan efímero que al primer error que cometí lo dejé de hacer porque tenía miedo, ¿ya? Entonces no tenía una relación. Hasta que finalmente me agoto de esa etapa y nunca más quise volver a saber de Dios ni de iglesias, mucho menos de iglesias, menos de pastores, porque yo pensé que todas partes era lo mismo. Entonces, Claro, ¿qué ¿no? fue Qué lo que daño, pasó? qué daño que hacen ese tipo de congregaciones. Claro, es increíble, increíble la forma como repercute porque o sea, ni siquiera te lleva a otro sitio, ¿no? A otro sitio, sino que te alejas de Dios por el dolor, por la decepción, por las heridas. Bueno, lejos de Dios,
comienzo, yo creo que es como un recorrido, como un viaje, ¿no? De empezar a descubrir nuevas personas, empezar a salir, conocer la calle, el alcohol, los excesos. Y obviamente siempre, cuando no tenemos una identidad definida, vamos a intentar imitar lo que hacen otros para formar parte de un grupo. Y eso es lo que yo siento que me pasó. Y creo que muchos se identificarán conmigo, ¿no? Ahí fue donde empecé a tomar, empecé a fumar, eh, pero siento que llegué siendo una persona y me convertí en otra para encajar, digamos, dentro de ese grupo. Entonces, y quiero como detenerme en esto, ¿no? Porque, o sea, cuando finalmente caemos en un vicio, al principio puede parecer algo muy inocente, algo que todo el mundo lo hace, algo que tal vez en el corto plazo no te genera las consecuencias que te puede generar a mediano o largo plazo en el futuro. Pues el alcohol te lleva primero que nada a probar, en gran parte de los casos, a largo plazo te lleva a probar otras cosas. Siento que mi relación familiar se destruyó con mis papás, o sea, porque cuando estás metido en un vicio, en una adicción, te vuelves egoísta, no piensas en el sufrimiento de tu mamá, en las horas que ella puede pasar a la madrugada, mirando a ver si llegas o no llegas, y siento que eso pasó, o sea, creo que en cierta forma me convertí como una carga, ¿no? Te vuelves egoísta, solo te centras en mí. Me importaba mi diversión, pasarla bien yo, sin importarme los demás. Te expones comparto cosas y experiencias que me pasaron, ¿no? O sea, te expones a atracos, accidentes, mirando pues amigos también a peleas, a cosas así, a tomar malas decisiones en tu área sentimental, hacer el ridículo porque terminas abriendo la boca y tu corazón con las personas equivocadas. Y eso es algo muy tenaz, ¿no? O sea, una persona con tragos siempre terminas haciéndole un drama y contándole tu historia y tus cosas a personas que después se burlan. Entonces, o hacen de eso un chisme. Y eso es muy tenaz también. Eh, cuando hay ese vacío y te refugias en el alcohol también, pues eso te lleva a aferrarte a personas equivocadas, ¿no? En ese vacío que el hombre tiene en su alma, que busca llenar con cosas equivocadas y que solo Dios lo puede llenar, buscamos llenarlo con todo lo que finalmente nos autodestruye, ¿sí? Obviamente, ahorita me detengo en eso, el alcohol, las drogas, el exceso siempre tiene un detonante, ¿no? Final, que se expresan en depresión, en ansiedad, en crisis, eh, y tendencias suicidas en mi caso. Mm, y viviendo también, ¿no? Pues acorde a lo que te ha enseñado el mundo, ¿no? La mentalidad de Hollywood. O sea, que si no tienes ciertas cosas, entonces no vales, o no funcionas, o no eres útil a la sociedad. O sea, el sistema de Hollywood te dice que tú necesitas, si llegaste a los 30 años, necesitas tener un auto lujoso, necesitas tener un apartamento y necesitas tener una maestría. Si tú no la tienes, entonces no sirves. Estás Y, descartado. y una, y una, y una esposa que se parezca a Gal Gadot o algo Exacto. así. Exacto, exactamente, ¿no? Luego de este proceso, pasó algo que me marcó para lo que vendría años después, ¿no? Y fue que me fui a Bogotá en ese tiempo a estudiar música. Estuve allá un periodo de 2 años. Y ahí yo me acuerdo que Teresita, ella siempre estuvo pendiente de mí y siempre era Juanito, ahora que estás en Bogotá deberías ir a Casa Roca, aprovecha que estás allá. Pero yo obviamente, no, yo en esos tiempos estaba, pero mejor dicho, viviendo la euforia del rock and roll, mejor dicho, quería vivir los años 60, 70 y 80 en el 2000, ¿qué era eso? En un solo año. Exacto, de un solo año. Pero finalmente un día lo hice, pero me fui con temor, ¿no? Precisamente por esa mala experiencia que había tenido. Eso pasó unos 3, 4 años después de que yo había salido de ese grupo. Y me sorprendió algo. Yo en ese tiempo, claro, era súper mechudo, tenía el pelo como por acá, me vestía de negro, y me acuerdo que fui con una camiseta de Iron Maiden,
Bueno, una pinta rockerísima, tenía unas Yo, yo, candongas así. yo me acuerdo de tu colección de Iron Maiden. ¿Te acuerdas que para un evento de Timoteos te pedí prestado? Hicimos un evento de tribus urbanas. Afiches. Esa mano de afiches que tenía también. Ve, Qué risa. y yo quiero hacer un paréntesis aprovechando lo que dice Teresita y quiero honrar ese amor de Teresita porque a ti te pasó muy parecido a mí, ¿no? O sea, cuando yo llegué a la iglesia, yo también venía pues con mis camisetas metaleras y con mis cosas y ese amor de Teresita, Teresita, de verdad que tú eres un Sí, instrumento de Dios para, para llamar y sobre todo el impacto que tienes con los jóvenes. O sea, porque yo cuando increíble. llegué aquí tenía 14 años y ese amor y esa cosa como que uno, uy, me siento en iglesia, ¿no? Entonces, qué bonito eso, Tere, te queremos mucho porque eres de verdad Sí, impresionante, Teresita. impresionante. Te queremos mucho, mi Tere. Bueno, continuaba con esta vida. Sí, bueno, Sornapi, me invitan a Casa Roca, llego allá y algo que me sorprende y que me marcó de una forma impresionante fue la forma como me recibieron, ¿no? Por lo que te digo, o sea, yo llegué mechudo, llegué vestido negro, todo. Yo pensaba que me iban a mirar raro, yo dije, estos cristianos, pues muy chicas. Y bueno, cuando se me acercaron y como que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo, Juan Pablo, mucho gusto, ta. Ven, es primera vez que vienes, no estés solo. Siéntate con nosotros, ven, te presento. Y me impresionó muchísimo. ¿Sí me entiendes? Fue algo que me marcó y me puso a meditar respecto a la anterior experiencia que yo había tenido. Así fue el impacto que tuve, que yo me quedé 4 meses allá, en ese tiempo. Pero obviamente mi decisión por Jesús, Espérate, creo, Juanpa, bienvenido a Travolta, que por ahí lo veo conectarse. otra, Bienvenido, mi viejo hermano. 3. Saludos, mi hermano. Bueno, entonces esa vaina fue algo que me marcó muchísimo y me quedé 4 meses, ¿no? De todas formas, me marcó mucho ver la unidad que había, la unidad, la preocupación por los jóvenes, me llamaban, como te digo, los grupos de conexión siempre abogaban para que estemos unidos, para que estemos juntos, hacíamos actividades, salíamos, y eso a mí me impactó muchísimo, me hizo otra imagen totalmente distinta a la que yo tenía. Y algo que me marcó fue que me regalaron unas hojitas de colores de blue jean, perdón, de unas hojas block, y ahí estaban anotados todos los pasajes bíblicos donde hablaban de identidad. Entonces, yo empecé a leerlos, a leerlos, y eso me ayudó a esclarecer en ese tiempo un poco quién era yo, ¿sí? Quién era yo en Cristo y quién era Dios, ¿sí? Y me cambió un poco esa imagen del Dios cruel y castigador que yo tenía. Bueno, entonces, después de ese tiempo, de esa experiencia que tuve, que me marcó, yo regresé acá a Pasto, y ahí fue cuando me encontré con ustedes, con la Juli, con vos, que empezamos a hacer lo de Fuego Santo. Fue un proceso cortico, incluso llegué a servir, ¿te acuerdas? Y eso fue algo Sí, que me impactó muchísimo. Llegué a servir en la alabanza en ese tiempo, que estamos hablando, claro, ¿cuántos años eran? Unos 10, yo me ¿no? acuerdo ahí boleando mechas, tocando la batería y esas mechas sube y baja. Sí, sí. Bueno, en ese tiempo ya entré a mi carrera universitaria, ahí tuve la fortuna de tocar en mi banda, que fue de Crew, con la que compartí 7 largos años de mi vida, donde viví pues experiencias muy bacanas, muy chéveres, muy enriquecedoras con la música, pero paralelamente, digamos, a ese refugio que yo tenía en la música, yo vivía en un mundo, digamos, donde estaba buscando medios o formas para ocultar las heridas que había recibido a lo largo de toda mi vida, ¿sí? Siento que para ese entonces, o sea, yo tenía un montón de cosas que no había resuelto, desde mi infancia, desde mi juventud, lo que te contaba de mi adolescencia, de los cumpleaños, yo siento que todo eso se empezó a acumular, la separación de mis papás. Entonces yo comienzo siento que para ese entonces pues mi vida se había convertido en un camino lleno de desaciertos, de malas decisiones, y eso se desató de una forma muy particular, ¿no? Que fue que yo empecé a sufrir crisis de pánico y una profunda depresión que ya no dependía de mí, ¿sí? O sea, me daban crisis de pánico y me tocaba salirme de clases, incluso en los conciertos que teníamos con The Crew,
Más de una vez me tocó, o sea, no pude tocar, sino que me tuvieron que reemplazar en las primeras canciones, porque simplemente se me paralizaban las manos del pánico, no me respondían. Entonces eso era una vaina tenaz. Tenía que salirme de clases o tenía que salirme de lugares. Era como la sensación de una muerte inminente, ¿no? Y eso es algo increíble. Tiempo después ya vine a comprenderlo desde otro punto de vista, ¿no? Y paralelo a eso, a todo ese dolor, a esa depresión, a esa ansiedad, es que mi forma de mitigar todo eso era con el alcohol y con las drogas. Entonces, siento que era una forma irreal y ficticia de evadir la realidad, que al despertar me golpeaba más duro, ¿no? Pues, o sea, a la larga estaba echándole leña al fuego porque le estaba agregando, le estaba sumando voltaje a mi depresión, a mi angustia. Y aquí viene la parte más crítica, y yo pienso que esto fue algo que en realidad me impactó muchísimo y que fue como una de esas primeras alarmas que a mí me llevó, donde el Espíritu Santo como que me tocó y me llevó a reflexionar acerca de que necesitaba un cambio, ¿no? Una noche, era mi cumpleaños y me fui a festejar con unos amigos, sin avisar en mi casa donde me fui, nada, el celular se me descargó y esa noche estuvimos tomando, metiendo, consumiendo, y al otro día seguimos, o sea, eso fue una vaina impresionante, eh, y como no sabían de mí, me acuerdo que nos bajamos como a un bar ahí por el parque infantil, y mi hermano me encontró en un estado crítico, o sea, yo no, ya tengo como fotos nomás de ese momento, porque fue un momento bien tenaz, ¿no? O sea, después de 2 días estaba como desvariando ya. Y me acuerdo que me llevaron por urgencias y me internaron porque llegué con una taquicardia, pálido, las manos torcidas. O sea, fue tenaz, estaba totalmente intoxicado. Y el médico dijo que si hubiese llegado media hora tarde me hubiera muerto. Eso fue algo que me impactó muchísimo porque mi corazón, o sea, venía en una tónica que ya estaba que se reventaba, mejor dicho. Estuve un tiempo hospitalizado, y luego ya me remitieron a un especialista y comencé mi tratamiento con antidepresivos. Los antidepresivos te calman por un momento, pero finalmente te vuelven como un zombie. Vivía como adormecido, sin ganas de hacer nada, me ponía súper sensible, me daba ganas de llorar por todo, te pone la sensibilidad a flor de piel. Es como, hay que pagar un precio, mejor dicho, ¿sí me entiendes? Por esa paz maquillada en cierta forma. Lo siento así, y ahorita voy a eso, ¿no? Porque lo que hizo Dios fue algo increíble. Entonces, el tiempo iba pasando, y yo cada vez perdía más la fe en la vida, en el futuro, en los proyectos, sentía que nada podía solucionar mi existencia. Mm, las relaciones sentimentales en medio de esta crisis pues eran también una bomba de tiempo, y lo vengo a entender ahora, porque una relación de dos personas sin Dios, con sus traumas, con sus temores, con sus miedos y sin una perspectiva de lo que es el verdadero amor, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no se enoja fácilmente, no lleva una cuenta de nuestras faltas. Si no, eso no se tiene claro en una relación, yo siento que siempre tiende a fracasar. Y así pasaba, ¿no? Obviamente. Bueno, en medio de toda esta crisis de la medicación y todo, yo viajé a Chile, después de que me quedé en busca de trabajo. Llegué a trabajar allá donde mi papá, y tenía de que irme a un nuevo país, de que tener una nueva experiencia, de conocer nuevas personas, pues eso de alguna forma iba a acabar con mi situación, ¿no? Pero ahí me di cuenta que cuando uno lleva las heridas en el corazón y en el alma, como marcas, esas heridas, si tú no las resuelves, te acompañan a donde quiera que vayas, ¿sí? Y eso es una situación muy tenaz. Esos ataques de pánico con la medicación mermaron, pero se transformaron en un sinsabor por la vida. O sea, entré en digamos que la depresión mutó a otra forma, y esa forma era sin sabor, desapego por la vida, no tenía ganas de nada, me despertaba llorando. Imagínate qué horrible eso, despertarte, o sea, era como que ya no quería despertarme, ¿me entiendes? Y me pasa algo bien particular que lo recuerdo tanto, y es que una vez estaba allá en Viña del Mar, en Chile, me acuerdo que era verano,
Y claro, los atardeceres son espectaculares, eso es un espectáculo, viejo. ¿Y cómo sería que estaba así de deprimido? Me acuerdo que estaba ahí con una caja de vino viejo, tomando solo de la angustia, las manos me temblaban de la ansiedad, y yo decía, ya no quiero vivir más, o sea, ya no quiero. Y miraba el atardecer y decía, ni siquiera esto me llena. Y si ya no me puede llenar ni los colores esenciales de la vida, a mí no me llena es nada. Y empecé a considerar la idea del suicidio. ¿Sí me entiendes? Esa idea del suicidio es algo que se construye. Eso no es algo que alguien un día dijo, me voy a suicidar, o sea, o me deprimí, me suicido. No, eso es algo que se va trabajando en la mente. Ya desde antes había tenido un par de pensamientos, pero eso se empezó a convertir como en una obsesión. ¿Sí me entiendes? Primero empecé a sentir que yo no le hacía falta a nadie, pensaba que Dios había olvidado de mí, que me había dado la espalda, que Dios me estaba castigando, y que era injusto para mí, como ser humano, seguir soportando ese dolor, ¿no? Que comenzaba desde la mañana. La depresión pues aumentó de forma tan crítica que perdí el agrado, el sinsabor por la vida, y en ese tiempo también me desahogaba muchísimo escribiendo, ¿no? O sea, era como mi forma de liberarme también. Y ahí fue que también empecé a componer, porque fue unir la escritura con la música, ¿no? En medio de mi angustia empecé a componer mis primeras canciones. Bueno, yo después de que estuve en Chile, regreso a Pasto, porque no podía estar así en ese estado, lejos de mi casa. Era algo que necesitaba resolver y necesitaba tener cerca a mi familia. Y cuando regreso acá, bueno, fueron un par de meses también críticos, donde también entré en depresión y me acuerdo que estábamos como un 31 de diciembre y yo les dije, o sea, yo la verdad no sé si el próximo año está aquí, les dije, o sea, como despidiéndome, ¿sí? Me acuerdo que ya todos, ¿cómo sería esa depresión? Que todos se habían reunido el 31 y yo les llegué allá a la casa donde mi tía como a las 11:30 de la noche porque me quedé solo llorando en la casa y totalmente devastado. La depresión es un monstruo, como una vez lo definí en un texto que escribí cuando tuvimos la oportunidad de viajar con el Paz a compartir el testimonio al ejército, que te acusa, ¿no? Es una voz que a veces cuando la gente se deprime se le dice, ponga de su parte, pero es que no depende, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que a veces la gente no comprende. Entonces estuve ahí, bueno, ya regreso de Chile, sigo un par de meses así mal, y pasó que un día, y aquí es donde ya viene la parte increíble de lo que Dios hace, yo venía ya maquinando la forma como quitarme la vida, pensaba en la forma, incluso había muchas cosas que escribía acerca, cuando tomaba, yo escribía muchas cosas acerca de quitarme la vida, ¿sí? Del desapego, de lo que sentía. Y una noche recuerdo que salí con unos amigos, y andábamos, pues ya era muy tarde, y me acuerdo que me puse a llorar, o sea, estaba con ellos, estábamos ahí como parchando, charlando, y me puse a llorar, y todo el mundo era como que, Juanpa, fresco, ¿qué te pasa, viejo? Que no sé qué, no te pongas así. Y en un momento me cogió como una vaina es como si alguien hubiera llegado, me hubiera tomado del brazo, eso fue lo que yo sentí, y me hubiera dicho, vamos a casa. Y entonces, a partir de ese momento, fue cuando sentí que es Dios, ¿no? O sea, hablando a mi corazón, hablando a mi mente y poniéndole fin a ese ciclo. Al otro día yo dije, ya no puedo seguir así. Hasta aquí llegó esto. Y recuerdo que camino a la casa, yo sentía era como un pensamiento que tenía que decir, ya no perteneces a la noche. Y esta fue la última vez, como que estuve aquí. Y efectivamente pasó así. Y me acuerdo que al otro día ya llamé a Teresita, hablé con ellos, me encontré con el Paz y con Ter, y ahí comenzó todo el proceso de restauración, pero me hice un propósito, ¿no? Me hice un propósito, a diferencia de las otras veces, yo dije, bueno, Dios, o sea, yo he probado de todo a lo largo de mi vida, ¿sí? He probado psicólogos, he leído muchos libros, tratando de encontrar respuestas, pero nunca las encontré. Entonces, Dios, yo sé que tú existes y tú tienes el poder para hacerlo. Yo voy a poner de mi parte. Me propuse no faltar ningún domingo. Eso fue, digamos, como lo que yo hice. Entonces, no había domingo que yo faltara. Obviamente fue un proceso, ¿no? O sea,
llegué a Cristo, de repente salía, de repente fallaba, pero a lo largo de los primeros, que serían 4 meses, de ahí Dios ya me empezó a tomar. Y pasó algo importantísimo que yo quiero compartirles, y es que aprendí algo, ¿no? Tomé el libro de Neil Anderson, Rompiendo las Cadenas, y ahí entendí cómo funciona y opera el mundo espiritual. ¿Qué es lo que pasó? Me di cuenta que ese montón de pensamientos que yo tenía, y es algo que nunca me lo dijeron el psiquiatra ni el psicólogo, ese montón de pensamientos de acusación, de culpa, de soledad. Según la palabra de Dios, Satanás es un mentiroso y es un acusador. Y el hombre no es consciente de ello. Diciéndote, tu vida no tiene... Tú eres lo que Dios dice que eres, ¿ya? Entonces yo empecé a trabajar en desechar esas mentiras que había creído y las había aceptado como verdades y reemplazarlas por lo que decía Dios acerca de mí. Entonces empecé a desechar. Me acuerdo que en mis primeros devocionales, que duraban lo que duraba una canción, ponía, no sé, renuévame, y eso duraba mi devocional porque no sabía qué decirle a Dios. Sin embargo, lo que sí hacía, lo que sí entendí con el libro, es renunciar a las mentiras y aceptar la verdad. Entonces, yo decía, en el nombre de Jesús, yo renuncio a la mentira de que mi vida no vale nada y acepto la verdad de que tengo vida abundante en Cristo. En el nombre de Jesús, renuncio a la mentira de que estoy solo y acepto la verdad de que Jesús prometió estar conmigo todos los días de mi vida. ¿Sí? Al cabo de unos 3 meses, todos esos pensamientos que yo tenía de depresión, de soledad, de ansiedad, se fueron de una forma increíble. O sea, se desaparecieron, y eso fue algo que no lo pudo hacer, digamos, la medicina, no lo pudo hacer la medicación, pero sí lo hizo Jesús, y le doy la gloria por eso. Ahí, desde ese momento, pude experimentar la restauración de Dios en mi vida, su obra, y empecé a trabajar en mi identidad, ¿no? O sea, en lo que yo fui antes, ya no existe. Todo eso se lo llevó Jesús en la cruz, ¿no? Para los que no saben y que nos están mirando, la muerte de Jesús fue tan dolorosa, porque sobre su cuerpo llevó toda nuestra maldad, llevó todos nuestros pecados, pero la buena noticia es que todo ese sufrimiento, todo nuestro dolor, cuando Jesús fue rechazado, se llevó tu rechazo en la cruz. Cuando Jesús, cuando Jesús, sus amigos lo abandonaron, se llevó las veces que a ti te han dejado. Cuando a Jesús lo han maltratado, lo han golpeado, ahí se llevó todas las veces que a ti te han golpeado. Pero lo milagroso es que cuando Él lo clavan en la cruz, hasta ahí se acabó todo. Y cuando tú lo aceptas, te levantas con Él en una nueva vida, entonces por eso nos identificamos con Él. Tanto en su muerte, porque ahí se quedó toda tu historia, y ahora estás en una nueva vida. Yo creo que eso es David, más o menos mi historia. Perdón por largarme tanto, pero sí es larguita. No, no, Ay, y, la perdí. y de hecho sé que la resumiste bastante, pero yo creo que todo eso que nos cuentas se resume en algo, y es que en nosotros hay un espacio para llenar que tiene una forma de la cruz. O sea, nada más cabe ahí. O sea, trata de meter otra forma, o sea, nada más cabe y tratamos como de parchar ahí medio. O sea, cuando tenemos dolor en nuestro corazón, tratamos como de ajustarlo como con cinta, ¿no? Pero no realmente Exacto. lo sanamos. No es Total. Dios el que hace. Y pues me encanta tu historia porque pues es una muestra, porque si ustedes, pues de pronto que hay algunos que lo conocieron en la etapa que estuvo lejos de Dios, ¿no? Pero ustedes lo conocen y comprueban lo que hace Dios, entonces ustedes pueden presenciar el milagro, ¿no? Porque ha sido un proceso duro, yo sé, o sea, lo que nos cuenta aquí Juanpa pues es muy rápido, muy por encima, pero solo él
entiende el dolor que hay detrás de todo eso, ¿no? Y la soledad. Y bueno, y yo quiero que terminemos con algo. Hay facetas que estás viviendo ahorita como servidor en la iglesia, porque Juanpa sirve en la alabanza y en J más 25 como escritor, como veíamos, como en su publicación de su libro, pero además yo les recomiendo su cuenta de Twitter, para los que tengan Twitter, que es Juan Towers 12. Juan Towers. Juan Towers 12. Juan Y, y está alimentando todo el tiempo con frases muy chéveres como de lo que él va interpretando de su estudio, de Dios, y me parece súper chévere. Les voy a leer un par y los invito para que lo escuchen porque pues, está su libro de poesía, pero lo que él está haciendo en Twitter me parece súper chévere. Por ejemplo, les voy a leer uno que a mí me gusta mucho, por ejemplo esta. Dice, la preocupación es dudar que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso y lo suficientemente amoroso para ocuparse de lo que sucede en nuestra vida. ¿Qué es la preocupación? O sea, me parece súper chévere la frase porque esa es la preocupación. O sea, como pensar que Dios no es tan capaz. Les voy a leer otra. ¿Dónde está? Esta fue la última. Antes de orar, Dios revela lo que está a punto de hacer. Al estar trabajando, habla de lo que está haciendo y cuánto ha terminado. Interprétalo. Y cuando ha terminado, interpreta lo que ha hecho. Dios se revela por medio de palabras. Les invito a que sigan la cuenta. La otra vez estaba hablando con Juanpa y le dije, Juanpa, tienes que hacerte un libro de todo esto que vas subiendo a Twitter porque hay cosas súper chéveres. Eso fue lo que yo, Pastor Arturo, ¿no? Ajá. Yo miro, es un libro de tweets. Esa cuenta de Twitter fue algo que Dios puso en mi corazón con el fin de no quedarme con lo que Dios me regalaba, ¿no? Sino que Dios pueda usarlo a través de otras para impactar la vida de otras personas. Y ha pasado algo bien bonito, ¿no? O sea, y es que cuando abrí la cuenta de Twitter, curiosamente me empezó a seguir gente de otros países, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Guatemala, y a veces cuando publico algo me saben escribir. Dice, hola bro, ¿cómo estás? De verdad gracias porque Dios me habló y a través de ese tweet o cosas así. Yo digo, Señor, gracias, qué bacano, porque eso es lo que me interesa, ¿sí me entiendes? Yo creo que a todos nos ha pasado, que estamos pasando un momento también difícil. Dale, David. Dale, es que estamos como con retraso, entonces dale y ahorita lo digo. Ya. Yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces hemos estado bajoneados por alguna situación o nos hemos desanimado, pero de repente Dios usa un mensaje, ¿no? Una publicación que miramos, sea en un tuit o en algo que posteó alguien de las personas que seguimos, y eso nos toca. Y nos anima, y nos motiva. Y yo siento que es ese toque del Espíritu Santo, ¿no? O sea, motivándote, diciéndote, hey, no estás solo, mis promesas siguen en pie, aunque tú hayas fallado, yo estoy ahí. Y eso es algo increíble. Y es lo que te iba a decir, o sea, Dios nos está hablando todo el tiempo. Dios no está en silencio nunca, sino que los que cerramos nuestros oídos y nuestra mente a escucharlo somos nosotros. Pero Dios nos habla primeramente a través de su palabra, en nuestra intimidad con Él, pero en todo nos está hablando y este ejercicio que haces con las frases es súper chévere porque, de hecho, en el grupo de Timoteos un par de veces he compartido algunas de tus frases porque... y ahí está el arte que te hablaba, el arte de combinar las palabras de tal forma que sea contundente, entonces también es como algo que Dios te ha regalado. Entonces, eso por un lado, eso como que Dios te ha dado por eso mis poemas son cortos. ¿Qué? Te digo, por eso mis poemas son cortos, porque siempre he buscado eso, ¿no? O sea, sintetizar en pocas palabras lo que se puede decir en muchas palabras. Eso es lo que hace Jesús. Uno va y ve a Jesús, y Jesús no era predicaciones ahí extensas y grandilocuentes. Escogió una parábola que, si tú lees una parábola, ¿cuánto dura? 2, 3 minutos, 4 minutos Sí, claro, y el mensaje era contundente. Pero te dice todo. Yo esta mañana estaba estudiando la parábola del hijo pródigo y la hice con Matthew Henry. Y viejo, se me fueron como 3 hojas. Imagínate.
Increíble, increíble. O sea, la profundidad de lo que se La encuentra profundidad. en algo que Jesús lo decía de manera tan breve. Y otra faceta que es la de músico y también de compositor, pues porque yo creo que de alguna forma la composición musical está sintetizando un poco como tus dos pasiones, ¿no? La escritura Sí. Y la y la música. música. Entonces, también cuéntanos, pues, cómo ha sido ese proyecto de tu banda musical, que es hard rockera, ochentera, Verás, y... yo tengo dos espérate un cosas. segundito, espérame, voy a que conteste cuáles son las cuentas para seguirlo. Mira, en Twitter, búscalo como Juan Juan, Towers, o sea, como Torres, porque o buscas Juan Torres y no, el Juan, arroba es sí, arroba Juan Towers 12. Juan Towers 12. Y en Instagram, Juan Narváez Torres. Juan Narváez Torres. Bueno, respecto a la faceta de la composición, nace a partir de la experiencia que te contaba, ¿no? En mi estado de depresivo, buscando hacer catarsis, buscando liberarme. Un día estaba en Chile, me acuerdo, y había escrito una de las canciones que van a ir en el disco, y cogí la guitarra y le hice música a esa especie de poema. Y ahí descubrí algo nuevo, digamos una nueva faceta, ¿no? Que era claro, yo escribo, yo compongo, entonces hice esa canción y luego empecé a hacer otras. Luego inicié ya mi propio proyecto y empecé a componer, empecé a liderar mi proyecto, empecé a capacitarme acerca de producir música, cómo hacerlo de la forma correcta y a meterme ya en el tema de las herramientas digitales para hacer música, ¿no? A descargar mi DAW, compré mi interfaz, mis diademas y digamos que descubrí un nuevo trabajo, compré una guitarra eléctrica y entonces empecé a hacer eso, o sea, trabajar mucho en esa parte de empezar a producir mi propia música, ¿no? Aprendí a programar las baterías en un programa, en el Z-Drummer, y empecé a construir mis propias canciones, fin. Y con base ya en esto, se proyectó la idea del disco. Estamos a punto de lanzar, ya empezamos con las grabaciones. Y hay algo interesante en este disco, ¿no? Yo vacilaba mucho como, ¿será de grabarlo? ¿Será de no grabarlo? Tenía como esa lucha mental. Yo decía, ¿será que lo hago? No. Pero fíjate algo, que ese disco tiene una narrativa y es algo que me impacta, es que en todas las letras, incluso desde la primera canción, eh, se habla, no sé por qué escribí eso, de que se abre una puerta hacia la luz. ¿Sí me entiendes? De que en medio de la oscuridad algo iba a pasar, ¿sí me entiendes? Eso me causó mucha rareza ahora que lo analizo. Y después, claro, como yo entré, conocí de Dios y empecé el proceso de escribir las canciones, me di cuenta que a medida que iba creciendo en Dios, esa narrativa, o sea, mis metáforas cambiaban, pero tenían otro enfoque, ¿no? O sea, ya no era todo muerte, depresión, oscuridad, sombras, sino que ya se hablaba era de un trascender, de una trascendencia. Entonces, del primero al último, de la primera a la última canción, siento que hay una narrativa que habla acerca de ese proceso trascendental que hubo en mi vida. Y eso no me lo propuse, sino que lo miré plasmado ya después. Analizando las canciones, te digo, hola, sí. Lo que pasa es que, claro, o sea, cuando escribes en metáforas tienes la capacidad de... O sea, no todo mundo te cacha la primera lo que quieres decir, ¿sí me entiendes? Eso por un lado. Y por el otro, yo desde que era chiquito, yo tuve un sueño, viejo, y era llegar a tocar un día para Dios, tener mi banda, tener un grupo que hable de Dios, que levante el nombre de Jesús. Y ese fue un sueño que cuando yo me alejé de Dios lo perdí. Y yo creo que ni siquiera me volví a acordar de eso, sino hasta ahora. Mi sueño cuando era niño era tener una banda. Y en ese tiempo, claro, escuchaba Rescate, escuchaba Rojo,
¿Te acuerdas? Todas esas bandas con las que crecimos, Zona Claro, 7, creo que Gabriel nos Morán, gustamos harto, ¿no? siempre bien rockerito, pues hasta la música cristiana que escuchaba bien rockerita. Pero en ese tiempo yo ni podía tocar porque estaba aprendiendo a tocar, ni podía, mucho menos escribir. Pero cuando regreso a Cristo, regreso siendo compositor. Y yo me preguntaba, Señor, yo le preguntaba a Dios, o sea, ¿tú quieres que yo haga esto? Pero me puso algo en el corazón, y es esperar que yo esté plenamente enamorado de Dios, conocerlo para empezar a hacer canciones. ¿Por qué? Por una razón muy simple, y es que cuando estás enamorado de alguien, las cosas te surgen de forma espontánea, no necesitas forzarlas. Y Dios me tuvo más o menos, yo creo que el primer año y medio, y eran devocionales intensivos, eh, libros, empecé a devorar libros, pero cristianos que reafirmaban mi identidad, que me hablaban de quién era Dios. Y cuando empecé ya realmente a conocer, llegó un momento en que ya empecé a escribir mi primera canción, que fue una que toqué, ¿te acuerdas, David? Una vez que conté el testimonio ya en la iglesia, la canté, que se llama Hijo Pródigo, precisamente. Y después de eso ya seguí trabajando en mis canciones, y ahorita, al momento de esa producción que estoy haciendo ahorita, tengo 6 canciones ya. Pero casi me olvido de un detalle bien bacano, verás, ¿no? Y es este. Cuando yo estaba lejos de Dios, cuando regresé, o sea, creo que fue cuando ya llegué aquí a Pasto, después de haber estado en Bogotá, salí de Casa Roca, me alejé de Dios, pero por esos tiempos yo tenía unos amigos que eran cristianos, y ellos una vez me invitaron a tocar, era como que, Juanpa, vení, que reunámonos, que hagamos una banda cristiana, y nos reuníamos en la iglesia de un amigo a ensayar ahí. Yo no había compuesto nunca ninguna canción en mi vida, y fíjate que querían hacer música propia, y un día llegué a mi casa y pina, no tenía un cuaderno, algo que se me vino hacia la mente, ¿no? Y eso decía, era como, Dios su Hijo envió por mi salvación, mis cadenas rompió, ahora soy libre, nunca más en soledad, tu amor me rescató, mis sueños cobran vida, borraste mi pasado, vivo para ti. Y el coro es, fuera de ti no encuentro nada, solo en ti seguro estoy. En tu amor encontré la razón que ahora me da vida. Lo que me llamó la atención de haber escrito eso, David, es que es una letra que ahora la miro y se cumplió ahora en mi vida. ¿Sí me entiendes? Porque yo de ahí seguí lejos de Dios. O sea, yo no sé por qué escribí esa canción. Y le hice música y la montamos. Pero esa letra se ha venido cumpliendo ahora en mi vida, ¿no? O sea, fuera de Dios no encuentro nada, solo en Él estoy seguro, nunca más estoy en soledad, ¿sí me entiendes? Mis sueños volvieron a cobrar vida en Él, pero es porque Él está ahí, ¿sí me entiendes? O sea, siento que vale la Eso es lo pena que pasa vivir, vale la pena cuando soñar. declaramos ¿Cómo? algo, ¿no? Eso es lo que ¿Cómo? pasa cuando declaramos algo. Eso fue una Ajá, declaración que hiciste y por la que Jesús te pasó factura. exacto, ¿no? Y fue tremendo porque claro, yo me pongo a pensar ahora, de eso hará más o menos unos 10 años atrás, si no es más, de lo que hice esa canción. Y me acuerdo que es chévere la canción rockerita, incluso después ellos mismos me invitaron a tocar en un evento en la Concha Acústica y la tocamos esa canción. Y después de eso seguí lejos de Dios, ¿me entiendes? Pasaron años, años, años. Y ahora ya la grabé, o sea, ya tengo la maqueta, ya tengo todo, pues, o sea, es cuestión de meterse al estudio y grabarla, y esa va a ser, pues, uno de los, si no, posiblemente sea el primer sencillo de ese disco. Uh-huh. Qué chévere, ¿no? Pues Juanpa, nos alegra mucho escuchar. Yo creo que todos hemos disfrutado de este tiempo, de conocerte un poco más, de todas esas facetas. Me alegra ver mucho lo que está pasando contigo porque yo he sido testigo también y hemos sido testigos de muchas veces tu inseguridad, o bueno, la inseguridad que tuviste en el nombre de Jesús, porque ya no la tienes, de tu temor, la ansiedad. De la ansiedad, de lo que piensen, de lo que digan. Recuerda que hace ya 2 años estábamos yo fui profe de predicación. Y te puse la tarea de preparar una prédica y Juan pero no, o sea, sufrió con eso, con lo de preparar la prédica.
y luego ver, yo no estuve en esa prédica, en la que hiciste en J, la que hiciste, la analogía del Rey León, yo no estuve, pero muchos me la contaron. Muchos nos hablaron de Y esa nos hablaron analogía. súper chévere de la prédica y como ver que vas rompiendo, realmente estás rompiendo esas cadenas, porque las cadenas no nos dejan movernos, no nos dejan avanzar, ¿no? Entonces como que ese estancamiento que de pronto estaba en tu mente, no en tus Sí. talentos, porque son evidentes, sino algo que estaba en tu mente, empieza a avanzar y empiezas a salir. Y pues no, Juanpa, queremos decirte que te amamos mucho. Ahí en el chat hubo un montón de palabras lindas para ti. Es un... la de Falcao, la de Falcao. Y de verdad que eres una persona muy especial. Nuestro deseo es que sigas creciendo, que tus proyectos sigan saliendo adelante. Amén. Ha sido un honor servir contigo. Ha sido una experiencia de crecimiento súper bonita. Y pues hoy solo podemos desearte muchas bendiciones, desearte mucha prosperidad, desearte Amén. que lo que te falte todavía por ser libre pueda ser libre. De verdad que, y creo que los mensajes del chat lo reflejan. Eres una persona que amamos mucho en nuestra iglesia y pues que Dios te bendiga, mi hermano, te queremos mucho. No sé, ¿te quieres decir algo? Sí, gracias. No, Juanpa, qué chévere poder, pues bueno, yo me lo perdí, estaba en mis labores de madre, pero de todas maneras, Juanpa, pues que el Señor te bendiga, qué bonito ver lo que Dios ha hecho en ti. No pude estar en la narración, pero sí he sido testigo de, pues Una digamos, transformación sí, acelerada. de una transformación acelerada, porque pues yo alcancé a conocerte en aquella época mechudo y alocado. Y bueno, pues ahorita verte amando a Jesús como lo amas, predicándolo como lo predica. Yo dije, pailas, ya me iba a salir. Y yo aquí, no, Juanpa, pues digamos que lo que te venía diciendo, entonces me ha parecido muy bonito poder verte en ese proceso. Yo quiero contarte así rapidito que tú causaste un gran impacto en mi papá. Cuando te conoció, porque pues mi papá cuando te vio por primera vez dice pues que vio ese muchacho allá así todo alocado. Que parecía el baterista de Motley Crue, entonces como que... No, pues decía que no, que, o sea, que pues fue rarísimo verte así, pero después, y bueno, pues obviamente ya tiempo después dejamos de verte, pero ya después al volver a verte y volver con esa pasión tan bonita por Jesús, pues de verdad que es una bendición muy grande saber que ese es el proceso que has vivido y que hoy puedes testificar para tantas personas que necesitan escuchar eso, o sea, necesitan escuchar que sí hay esperanza, que sí hay solución, que sí hay Exacto. salida al desespero, que sí hay salida del pozo de la desesperación, que sí hay salida otra vez, otra vez, Espera. que sí hay salida del pozo del desespero y de la ansiedad, que sí hay salida de ahí y que la salida definitivamente es Cristo. Entonces, pues, Amén. Amén. Sí, eh, muchachos, lo que Dios, este testimonio que acaban de escuchar es simplemente un destello de lo que Dios puede hacer en cualquier vida, ¿no? Es uh-huh. simplemente poner su corazón y correr a los brazos de Jesús sabiendo que Él tiene el poder para sanarlo todo, para curarlo todo, para llevarse cualquier depresión, cualquier tristeza, cualquier vacío. No hay nada que le quede imposible. Quiero que se queden con eso. No hay nada imposible para Dios. Él quiere cambiar tu vida, quiere transformarte y Él murió, pagó un precio por tu vida y te está esperando con los brazos abiertos. Así es. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Los esperamos. Este sábado tenemos TMT Pray a las A 6 las de la 6 de la mañana. mañana. Este sábado a las 4:30 tenemos conexión. El enlace de Meet para estar en la conexión es para todos los TMT. Está en la bio de aquí de Instagram, pero vamos a estarla mandando también por los chats. ¿Qué más tenemos? El próximo jueves, ahora sí, porque yo les había dicho el jueves anterior que iba a estar David Castro, David Castro. diácono de Cali, director de TMT,
pero se le presentó un inconveniente y yo ya tenía programado a Juanpa para el siguiente. Entonces, pues hicimos el cambalache. Intercambio ahí. Ahí que muy amablemente nos cuadró Juanpa. Sí. Entonces, el próximo jueves vamos a tener a David Castro de TMT Cali, que nos va a acompañar. Si Dios quiere. Si Dios permite, claro, sí, porque yo dije eso al otro jueves y no se pudo. Y chicos, conéctense por favor, suscríbanse al canal de YouTube, aquí en Instagram, en Facebook, vamos a estar subiendo más contenido para... ¿En qué? En 15, en J más 25. ¿Este sábado de J? No. No, en 15. En 15. En 15 tienen conexión, ¿cierto, Edercito? O Juanpa, ¿tú sabes? En 15 tienen J, ¿cierto? Sí, sí, en Conexión. 15, en 15, porque este sábado que pasó tuvimos Jota, entonces sí, es en 15. Listo, listo. Pues entonces, Juanpa como vocero de J que los invite, ¿no? sí, invita a los A los de J que J. están por aquí. Bueno, los esperamos el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado en nuestra red social es De J25. pasado mañana en 15, ¿no? Ajá. Todos los sábados nos conectamos a las 6. Nuestra red social es J25 Pasto, para que nos sigan ahí. Muchísimas Listo. gracias, David. Muchísimas gracias, Joyce, y a todas las personas que nos acompañaron. Fue una bendición poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, y no se olviden que puede hacerlo en la vida de cualquiera de ustedes. Amén. Así es. Amén. Feliz noche. Así Un abrazo, Juanpa. Bendiciones. Un abrazo Un abrazo. para todos. Dios los bendiga. Un momento, una oracióncita. Pantallazo de recuerdo, pantallazo. Eso otra vez, otra vez. Otra vez. Ahí. Eso. El video queda en la cuenta de Instagram y en nuestro canal de YouTube lo vamos a subir en la semana, ¿listo? Para que los que quieran compartir el testimonio, quieran compartir el video pues más fácilmente por YouTube, también lo vamos a tener en YouTube. Y bueno, vamos a orar. Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor, tan especial, por este tiempo que podemos compartir con nuestro querido amigo Juanpa, Señor. Gracias porque su historia, Señor, la historia que has hecho en su vida, Señor, es muestra de que para ti no hay nada imposible, Dios, y que tú puedes transformar la vida de cualquiera que está dispuesto, Señor, a seguirte y obedecer tu palabra, Dios. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te entregamos, Señor, esta noche en tus manos. Bendecimos a Juanpa, bendícelo en todos sus proyectos, Señor. Y bueno, Dios, gracias, Dios mío, por todo lo que sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Dios los bendiga a Chao, todos. muchachos. Una feliz noche. Un gusto. Chao, Dios los Juanpa. bendiga. Un abrazo. Dios te Chao. bendiga. Dios los bendiga. Chao. Chao.